Buenas noches, mi nombre es Roxana Troncoso, soy estudiante de la maestría en Psicología Transpersonal y hoy vengo a hablarles de un tema muy controversial, un tema un tanto complicado para los seres humanos, que es la muerte. El gran enigma de la muerte. Quiero empezar mostrando unos slides que nos muestran que según las creencias de cada religión, son también las directrices que vamos a tener para ver qué es lo que pensamos más allá de la muerte. Como principales religiones tenemos el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. No me voy a detener a analizar todo el cuadro, simplemente lo que quiero que rescatemos es que del hinduismo su fundador es un grupo de sabios, del budismo es Buda, del judaísmo es Abraham y Moisés, del cristianismo Jesucristo y del islam Mahoma. ¿Qué es lo que cada una de las religiones nos hablan acerca de la muerte? El hinduismo y el budismo comparten la creencia de que una vez que se presenta la muerte, no es el final de la vida, sino que representa el renacimiento. Dependiendo del karma de la persona, de cómo se haya comportado en la vida terrestre, vamos a tener que nuestra alma va a encarnar en otra persona o en otro ser viviente. Para el judaísmo tenemos que el rabí da la finalización de este punto, pero no es tampoco el final, sino que el ser humano se transforma en algo más, emigra a otro nivel, a otro mundo. Y pues bueno, aquí es muy importante reconocer que en estas tres líneas orientales tenemos que sí hay más allá, sí el alma reencarna en otros cuerpos, pero lo más importante es que la recomendación de estas religiones es que el ser humano no se concentre pensando en qué va a pasar más allá, sino que verdaderamente disfrute el presente. Para el cristianismo, representado por Jesucristo, la creencia después de la muerte es que va a haber una resurrección. Él va a llegar, no hay hora marcada ni tiempo marcado, todos debemos estar preparados y nos reencontraremos en la vida eterna con los seres que queremos. En el Islam nos habla de que hay, quiero apoyarme para ser un poquito más exacta, que la existencia humana continúa después de la muerte del cuerpo con una resurrección espiritual y física. Hay una relación directa entre nuestra conducta en la tierra y en la vida del más allá. Si analizamos las creencias, son muy similares, estas tres líneas sí en la reencarnación, en la resurrección y esta en una reencarnación física y espiritual. Vamos a estudiar un poquito, vamos a estudiar un poco esta parte que Stanislav Grof, que es un fundador de la psicología transpersonal, nos opina acerca de las primeras etapas que tenemos como seres humanos, que es nuestro nacimiento. Estas etapas nos hablan desde la existencia intrauterina inalterada, nos habla de cuando empieza el primer síntoma del nacimiento, del parto, nos habla también de esta inducción que tiene ya, más bien la expulsión que tiene el bebé del vientre de la mamá y por último el mismo nacimiento, donde estas primeras etapas de las matrices perinatales es el primer sufrimiento al que el ser humano se enfrenta con una batalla realmente de resistirse a la muerte. Ya aquí hay generación de miedo, de sustancias químicas que demuestran que efectivamente se está en un temor, en una lucha, en una batalla de subsistir,
de querer la vida. En algunas se trabaja en equipo con la mamá y en otras pareciera que se lucha un poco por el dolor que sienten ambos. Desde el concepto transpersonal vemos que vivir la muerte la podemos vivir desde otro estado de conciencia, quitándonos esos temores, quitándonos esos miedos y adoptándolo como un proceso natural al que el ser humano se enfrenta, a que cualquier situación tiene un inicio, pero también tiene un fin. Es un proceso natural que se debe de vivir sin temor, y el temor del ser humano es ser olvidado, ser aniquilado y sobre todo la incertidumbre de qué va a pasar más allá. En el budismo se dice el alma reencarna el número de veces necesarias hasta que alcanza la iluminación. Preguntándole a algunas personas nos dicen, es que yo quiero volver y volver a reencarnar porque no quiero olvidarme de este proceso de vida. Mientras que en el budismo nos dicen, entre más pronto alcances la iluminación, dejará tu alma de representarse o de reencarnar en diferentes cuerpos. Vamos a ver que la vida significa recorrer un camino espiritual, dándole un sentido de evolucionar, de trascender, y sin importar la religión, que nos convirtamos en esta vida terrenal en mejores personas, más allá de lo que nuestra propia religión nos dicta, de qué va a haber más allá de la misma muerte. Hay una autora también de corte transpersonal que se llama Concepción Poch, que nos dice que la muerte se tiene que aprender a vivir, y es para aprender a vivir mejor. Por supuesto que es un tema que causa tabú y por lo tanto lo evadimos, lo idealizamos como un hecho lejano y desgraciadamente no hay una cultura o una educación para la muerte. Siempre estamos evadiendo ese tema, ya como repito, lo vemos tan lejano y con cierta omnipotencia, más adelantito lo vamos a ver, de que a nosotros no nos va a suceder. Incluso también esta autora tiene una idea muy importante que dice que nos genera mucho más miedo la muerte de nuestros seres queridos que la de nuestra misma muerte. ¿Por qué? Porque dice el budismo que por eso sufrimos, porque hay un apego constante a alguien o a algo y que esto no nos mantiene en la idea de que es un proceso ineludible. ¿Por qué? Porque tenemos temor a la pérdida, al sufrimiento, al desapego. Queremos alargar la vida en las condiciones que sean necesarias. Por aquí vemos en la imagen, si nos acercamos un poquito, vemos a un enfermo terminal que ya está conectado con una vida prácticamente artificial. Y los familiares muchas veces lo que hacemos es querer alargar su vida, ignorando incluso sus propios deseos de ya descansar, de ponerle fin al sufrimiento físico y también al sufrimiento espiritual, donde ya el paciente ahí se siente sumamente cansado, pero los familiares somos los que no lo dejamos ir por ese apego del que hablamos. También Concepción Poch nos habla de 5 formas clásicas en cómo como seres humanos enfrentamos la muerte, y las enfrentamos la primera con la negación de alargarla. Tenemos 2 procesos: el proceso lógico, que aunque sabemos que un día va a pasar, el proceso emocional no nos los deja enfrentar, lo evadimos y tenemos un pensamiento de alejar este concepto de la muerte de nuestra realidad. Decidimos no pensar en ella, sobre todo en la cultura occidental. Es un acto de cobardía que nos asusta, que rehuimos al tema,
por estarnos apegando a la idea del cuerpo etéreo sin capacidad y posibilidad de deterioro. A esto le llama Alejo Carpenter el vivir muriendo. Estamos viviendo pero con el temor constante de morir. Esto es una negación directa. La siguiente etapa es la omnipotencia, cuando creemos y desafiamos la vida haciendo, por ejemplo, deportes extremos, pensando que no nos va a pasar nada, que no nos va a suceder nada. No sé, alguien que, por ejemplo, es surfista o que es alpinista o que de repente vuela en las alturas, que se deja caer de un paracaídas, desafía la vida pensando en que precisamente no le va a pasar absolutamente nada. Esa es otra manera de cómo se enfrenta la muerte, un tanto de una forma osada de retar, y en el fondo hay una negación de la propia muerte, de decir, no me va a pasar nada malo, estoy siempre confiado a que voy a tener mi vida, y que le doy un desafío con unos vínculos muy engañosos, porque lo único que demuestran es el fracaso de la omnipotencia humana para controlar este proceso de la misma muerte. O incluso la medicina, quien cuando llega a fracasar, se siente frustrado el médico por no haber salvado a alguien, pretendiendo pensar que esa vida también está directamente en sus manos. La siguiente es el miedo. Hay actitudes pesimistas y desesperanzadas. Esto es como todo el tiempo estar pensando en tener miedo a la muerte. Y el teólogo Raymond Panikkar nos dice que tenemos miedo a la muerte porque tenemos miedo a la vida. En el momento en que nosotros aceptáramos la muerte, tendríamos un mejor sentido de nuestra vida, pensando en que esto no es a largo plazo, que puede ser mañana mismo o en un instante. Todo lo que nace muere. Esto es en la siguiente etapa, que es la liberación, que es cuando nos liberamos de ese temor obsesivo y aceptamos que finalmente, por difícil que sea el proceso, ya tenemos una actitud más resignada y más realista de admitir cómo es que el ser humano, como todo ser finito, tiene un principio y un final. Sin angustia, sin desesperanza, se impone a este realismo de que va a suceder. Hay una reflexión filosófica de los epicúreos que, según ellos, para poder disfrutar de la vida hay que superar el miedo ante la muerte. De hecho, yo y mi muerte somos incompatibles. Cuando llegue mi muerte, yo voy a dejar de existir, y esto es lo que en ocasiones nos regresa a esta etapa de miedo. Y finalmente la etapa de la liberación o de la libertad, donde lo aceptamos, donde realmente trascendemos, e incluso hay un ejemplo de una película que se llama Mar Adentro, donde la persona puede llegar a desear que llegue la muerte lo antes posible, debido a querer ya liberar su cuerpo y su mente de una existencia tediosa, dependiente, rutinaria, de dolor, de sufrimiento. Esta etapa de aceptación es la actitud más sana que podemos adoptar con serenidad y realismo, de la certeza de tener que va a llegar la propia muerte y que el dolor de un ser querido también va a poder suceder. Por último, la terapia psiquedélica, que también es de Stanislav Grof, nos habla de un proceso de alivio y sanación en enfermos terminales. Es el uso de drogas, a veces ilegales, que proporcionan cierta sanación y curación a los pacientes terminales. Estas drogas lo que hacen es alterar los estados de conciencia ordinarios para liberar y para descubrir en este no control del yo pensamientos que puedan dejar más tranquilos a los pacientes, e incluso elevarlos a un estado de aceptación de su muerte,
donde ya no vivan con ese pánico de que en cualquier instante pueden dejar de vivir. Otro de los procesos es la tanatología, que es un proceso de acompañamiento ante la pérdida, antes, durante y después de la muerte. Son algunas técnicas de corte transpersonal que ayudan al ser humano a comprender este sentido de su vida a través de la aceptación de la muerte. Muchas gracias.